tú dices la democracia constitucional está en riesgo, ¿a quién le hablas, Lorenzo? Porque, a ver, en Estados Unidos eligieron a Trump. Así es. O sea, es decir, nadie se los impuso. Ese es el liderazgo que la gente quiere. No sé si sea el correcto o no, pero es lo que quieren. Aquí, güey, perdón. Aquí. Está bien. No, bueno, sí, así es. Pero ni iba a decir otra cosa. Así y es, se me trabó la Azucena. lengua. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal, Pregonero Informa, servidor Edwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este lunes 27 de enero del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Pues sí, así como le escucharon, simplemente a Azucena Oresti, pues le afloró la verdad y llama en cadena nacional, güey, a Lorenzo Córdoba. Y sí, es lo que es el señor. Y también porque fue a presentar su libro, el cual denomina La democracia constitucional en riesgo. Los autoritarios no descansan. Sabemos que después de que salió como presidente del INE, Lorenzo Córdoba, simplemente se desenmascaró y se fue, pues, a estos programitas tendenciosos que simplemente se dedican a atacar al gobierno en turno y sobre todo a los de la oposición, pues lo acobija. Lorencito Córdoba está en Latinus ahí con Loretito, pero ahora, durante el gobierno del presidente, vimos cómo fue simplemente del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Fue un árbitro totalmente tendencioso y que estuvo en contra del gobierno. Al igual que su monaguillo, Ciro Murayama. No nos olvidamos de ellos dos. Ahora bien, de igual forma, pues yo creo que hizo pedazos también al librito de Lorenzo Córdoba, porque también, hablando de, según Lorenzo Córdoba, de que la democracia constitucional está en riesgo, lo dice por todo lo que se ha hecho durante el sexenio del expresidente y lo que va de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en donde alega que se está haciendo mal al desaparecer ciertos organismos autónomos. Pues ya vimos esos organismos autónomos, para qué servían, o más bien, a quién les servían. Pero bueno, no le quedó de otra que aceptar que también la oposición es una oposición que está simplemente pa'l perro. Lo vemos, doctor. Vamos a verlo. Por lo pronto, la oposición no está funcionando. No, hombre, la oposición es un desastre. O sea, por eso te digo, yo leo este título, me encanta, sé de lo que estás hablando, pero quiero ver cómo lo puedes transmitir. Ojalá, no porque estés en contra, o no sé si lo estés, de la doctora Sheinbaum, de Morena, hombre, etcétera. para nada. Hay cosas que se han hecho bien, hay que decir decirlo. a favor de las instituciones. A favor de ese arreglo que supone la democracia constitucional, que es un arreglo, Azucena, que nos permite a todos poder seguir opinando lo que queramos sin ningún tipo de represalia, sin ningún tipo de persecución, y que nos permite sentirnos parte de un mismo país. México no es Morena. Morena es el partido mayoritario, sí, pero son 55% de los votos que se emitieron el año pasado. Hay un 45% de personas que no votaron por ellos y hay otro 40% que de plano no votó. Así que hay que reivindicar a la democracia, a México, a la democracia como la casa en la que cabemos todos. Caray, ahí también que explique, ¿no? Un 55 que votó por ellos, un 45 que no votó y un 40... Pues ¿de dónde saca tantos porcentajes, Lorencito, no? Pues ¿cuántos son en total que están en contra? 40 y 45, 85. Ah, caray, pues ya nos rebasó el 100. Les digo que esta oposición siempre saca sus números, quién sabe de dónde, para descalificar. Pero que mínimo tenga un poquito de congruencia, ¿no? Y no estoy mintiendo. Vean. Plano no votó. Así que hay que reivindicar votos que se emitieron el año pasado. De sentirnos parte de un mismo país. México no es Morena.
Morena es el partido mayoritario, sí, pero son 55% de los votos que se emitieron el año pasado. Hay un 45% de personas que no votaron por... Hasta ahí, según vamos bien, ¿no? 55 que votó por ellas, 45 que no, incluyendo obviamente que tampoco votaron parte de ese 45 por la oposición. Entonces, ¿de dónde saca el otro 40? Por ellos, y hay otro 40% que de plano no votó. Así que hay que reivindicar a la democracia, a México, a la democracia como la casa en la que cabemos todos. Y no la casa en donde la mayoría se impone nomás porque puede. Estoy de acuerdo, pero son los liderazgos actuales, los liderazgos actuales de la oposición. No, sin lugar a dudas. Es que yo no... Parte de lo que hoy vivimos es justamente eso. Por eso te decía que hay que hacer un corte de caja. La decadencia de los liderazgos en la oposición. Ve nada más los gobiernos que tuvimos. Yo no quiero volver a eso, por favor. Yo, por cierto, fui crítico de aquellos gobiernos. Sí, pues claro, yo estoy condenado por mi propia vocación de académico a ser crítico de todos los gobiernos. No he sido. Por eso es tan importante escucharte. Bueno, no sé, pero bueno, es una voz más, Azucena. Lo que te quiero decir es que quien puede salvar a la democracia no es la oposición, Buena parte de los problemas que hoy vive la democracia fueron producto de las decisiones que la oposición de hoy tomó en su momento, siendo gobierno ayer, a la sociedad. La democracia nace desde abajo. Yo creo que así como en su momento hubo sociedad civil, personas que salieron a defender a instituciones que son sin duda mejorables como el INE, pero que son indispensables, pues esos son los que tienen al final del día la responsabilidad de salvar a la democracia o de rescatarla. Al final a los ciudadanos siempre nos toca. Al final del día es así. Arreglar el asunto, ¿no? Y más nos vale asumir esa responsabilidad histórica. Y vale mucho la pena leerlo, leer tu libro, por supuesto, para que vayamos entendiendo por qué sí va con nosotros. ¿Cómo la ven? Pero les dejo que vean parte de lo que se vivió en esta entrevista de principio a fin, en donde pues primero le afloró la verdad a Azucena Oresti llamándolo güey. ¿Ustedes qué opinan? En el estudio, el doctor Lorenzo Córdoba, entre otras muchas cosas, ex consejero presidente del INE. ¿Cómo estás, Lorenzo? Qué gusto verte. Al contrario. Hace mucho que no se veía. Así es, Azucena, un placer estar hasta contigo. De look. Bueno, sí, look, ¿no? Nuevo año, look nuevo, en fin. ¿Dónde estabas? Pues escribiendo, por lo que veo, este libro que vas a presentar en los próximos días, La democracia constitucional en riesgo, los autoritarios no descansan. ¿Cuándo lo presentas? Dime antes. Mira, el miércoles próximo se va a presentar en el restaurante Palominos en Insurgentes Sur. Bueno, Insurgentes en la Colonia del Valle a las 7 de la noche. Pasado mañana. Pasado mañana, y lo van a presentar Jacqueline Pechard, José Waldenberg y Ricardo Becerra. Muy bien. Uy, no, pues qué personajes, por supuesto. Ahora, los autoritarios no descansan. Así es. Eso dice todo, doctor. Bueno, sí hay quien... ¿Y los no autoritarios sí se duermen en sus laureles? Hay veces que la acción de los autoritarios implica que los no autoritarios o bien tengan miedo, o bien menosprecien el potencial dañino de los autoritarios, o bien consideren que no pasa nada, ¿no? Y cuando eso ocurre, pues los autoritarios suelen quedarse solos en el campo y conseguir lo que quieren. Justo lo que estamos viendo en estos días, a propósito de lo que decías hace un momento y que es noticia del día de hoy, pues con otro autoritario, no a nivel interno, sino a nivel internacional, que es Donald Trump, que con una prepotencia típica de los autoritarios está actuando, ¿no? Cuando tú dices la democracia constitucional está en riesgo, ¿a quién le hablas, Lorenzo? Porque, a ver, en Estados Unidos eligieron a Trump. Así es. O sea, es decir, nadie se los impuso. Ese es el liderazgo que la gente quiere. No sé si sea el correcto o no, pero es lo que quieren. Aquí, güey, perdón. Aquí. Está bien. No, bueno, sí, así es. Pero ni iba a decir otra cosa, así que es, me trabó la lengua. Aquí eligen lo mismo, Venezuela, bueno, Venezuela es otra cosa. Y que Nicaragua y Colombia y etcétera. En Venezuela empezó con elecciones. ¿A quién le estás hablando, doctor? Porque parece que no están escuchando los ciudadanos o no interesa escuchar. Pues mira, la democracia constitucional está en riesgo paradójicamente por estos autoritarios que, a diferencia de lo que ocurría hace décadas, en donde los riesgos para la democracia se veían desde fuera
fuera de la democracia, sí, provenientes de golpes de Estado, de revueltas, de rupturas del orden constitucional, etcétera, de golpes militares, pues ahora vienen desde adentro. Los autoritarios, como lo dicen varios autores, Ziblatt y Levitsky, por ejemplo, los autores de la democracia, cómo mueren las democracias, pues han señalado que el nuevo mecanismo, que tampoco es tan nuevo, así llegó Mussolini al poder en Italia por vía de elecciones libres, así llegó Hitler al poder. Es como si eligiéramos democráticamente a las dictaduras. Claro. Es decir, los autoritarios desmantelan la democracia en medio del aplauso de la mayoría, como ha venido ocurriendo, por cierto, con este plan de desmantelamiento de las instituciones de la democracia mexicana, el Poder Judicial, los órganos autónomos. Aguas, que en este año viene la reforma al Poder Judicial para desmantelar al INE y a las instituciones de la representación política, de la pluralidad, como la que tuviste hace un momento en la mesa. Pues eso molesta a los autoritarios, que haya gente que pueda poner una voz distinta, pues eso molesta. Y yo creo que, a ver, no es casual, Azucena, que este libro nazca con una petición que me hizo la editorial Cali Arena para poder publicar el discurso que hace casi un año tuve el privilegio de pronunciar en el Zócalo, el 18 de febrero. El primer textito de este libro es justamente el discurso íntegro de aquel entonces. Por cierto, también incluyó la única que en aquel momento fue la cosa no escrita. Es decir, la única cosa improvisada, que era la referencia a la bandera, que como buenos autoritarios no le prestaban entonces a la oposición, ¿no? O a la ciudadanía que se manifestaba ni a los en contra, desaparecidos, no ni a los feministas, ni a nadie. Esa bandera era privada. Así es. Entonces el discurso es a la ciudadanía, un poco para tratar, insisto, de hacer pedagogía. En estos tiempos vale la pena remar contra corriente, y el día en que lo dejemos de hacer, la corriente nos lleva, ¿no? Remar contra corriente y contra una ciudadanía, insisto, porque ese es el punto que a mí me preocupa. No están escuchando, no quieren escuchar. Lorenzo, ¿cuánto puede tomar, dices tú, la democracia constitucional en riesgo? Pues ya no, eso ya es un hecho. Bueno, mira, yo estoy ya ¿O crees que todavía hay contrapesos? De hecho, Azucena, en unos meses espero que me vuelvas a invitar, ojalá antes, pero porque está en el horno otro libro, te adelanto el título, habrá quien se molestará, que es El retorno del péndulo. La tesis que estoy sosteniendo, y que en el último ensayo de este que hoy presento, va ya incluida como tesis, es que México pasó de un régimen autoritario, el que se fundó después de la Revolución Mexicana, pero que se centró, no es menor, en instituciones muy fuertes, autoritarias, pero instituciones fuertes, pasó a una democracia a través de lo que se conoce como la transición a la democracia. Y hoy estamos viviendo un aceleradísimo proceso de transición al autoritarismo, que se ha concretado en 4 ejes. El primero ha sido el ataque al Poder Judicial. El segundo ha sido el desmantelamiento de los órganos autónomos. El tercero, que está en curso, es el desmantelamiento del sistema electoral, y el cuarto va a ser desaparecer, como se pretende, a los plurinominales y a los senadores de primera minoría, para que las mayorías sean las únicas que puedan tener voz. Justamente los 4 ejes, digo yo, sobre los que se dio el proceso de transición a la democracia. Oye, dirán que hay toda una generación, muchas generaciones lastimadas por el PRI, ¿no? Sin duda. Por eso se dio esta transición, porque se fueron gestando liderazgos que comprendían más a la ciudadanía, que le quitaban este autoritarismo al PRI. Entonces, no parece que sea hoy peor. Claro. ¿Me explicó? Sí. O sea, este paso de la democracia, Vicente Fox, Felipe Calderón, no fue muy bueno, ¿no? No, al contrario, es una pena que los gobiernos democráticamente electos hayan sido los que hayamos tenido, que han sido desastrosos. El gobierno de Fox, el gobierno de Calderón, el gobierno de Peña, que antecedieron a los de Morena, fueron gobiernos incapaces para resolver las grandes expectativas que trajo sociales, que trajo consigo el proceso de transición a la democracia, es decir, resolver estos problemas de desigualdad y pobreza. Por cierto, que siguen allí, Una cosa es que hoy se esté repartiendo dinero y que por lo tanto haya gente que de coyuntura esté contenta, pero bueno, ahí están los 30 millones de personas sin acceso a servicios de salud, ahí están los 6 millones de niños que no tienen el esquema de vacunación completo, etcétera. Es decir, yo creo que es una apariencia con la que lucran los autoritarios para salir al paso, pero de que hay que hacer una revisión crítica de lo que ocurrió, sin lugar a dudas. Hace unos días hacía un comentario en una videocolumna que tengo semanal, diciendo justamente eso. Uno de las acciones que quienes buscamos rescatar a la democracia debemos emprender, una de las muchas acciones, es hacer un corte de caja, una rendición de cuentas de lo que se hizo mal. Porque pretender decirle frente a lo que está ocurriendo a la gente, oigan, vamos a volver a donde estábamos,
Nadia Urbinati, una autora italiana que ha escrito mucho en Estados Unidos, escribe en un libro que se llama Me the People, Yo el Pueblo, que es una crítica a los populismos autoritarios que hoy existen, diciendo que se equivocan quienes plantean que para combatir a los populismos hay que volver al momento previo al que los populistas se hicieran del poder, porque justamente esas son las condiciones, el caldo de cultivo que le permitió a los populistas llegar al poder. Entonces nadie puede pretender que hicimos bien las cosas, al contrario, como siempre, algunas cosas se hicieron bien, otras se hicieron mal, igual que ahora, ¿eh? Nadie puede decir que todo lo que haga el gobierno de Sheinbaum está bien, ni por supuesto puede decir que todo está mal, pero justamente para hacer ese corte caja y plantearnos hacia el futuro, hacia dónde queremos ir, por cierto, como producto de una discusión incluyente, colectiva, digámoslo así, tan dura como sea necesaria, que es lo que no le gusta a los populistas, claro. a los autoritarios. ¿No? A los narcisistas, populistas, paranoicos, dictadores, etcétera. Es el doctor Lorenzo Córdoba. Ahora, en fin, otra vez quiere salir el señor Lorencito Córdoba a querer hablar de democracia cuando sabemos que el señor no la representa. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.